Bueno, aquí ya comenzamos a grabar la sesión. Buenos días otra vez a todos. Lo que les decía, hoy es nuestra penúltima clase. Vamos a trabajar unos ejercicios prácticos. La próxima clase ya es el examen final. No sabemos todavía cómo lo vamos a, pues, si se puede ir a la sede o no, pero yo me imagino que de pronto va a ser así virtual, pues que todos estemos conectados. De pronto, me imagino yo esto así. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son ejercicios prácticos, como les digo. Vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. Nosotros, sobre probabilidad, pues ya lo vimos, ya hemos trabajado con él, pero con este teorema, pero no lo hemos trabajado con el nombre como tal. Entonces, hoy vamos a trabajar el teorema de Bayes. Hola Luisa, buenos días. Vamos a mirar cómo se solucionan problemas de probabilidad de aplicaciones con este teorema. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla para que iniciemos con lo que vamos a solucionar. Vamos a compartir pantalla por este lado. Vamos a mirar por acá. Listo, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Bueno, listo. Entonces, miren, pues, nosotros vamos a trabajar ese teorema. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo hemos trabajado, ya hemos visto, digamos, la fórmula general para solucionar esto. Lo que pasa es que no lo teníamos, digamos, como tal, como el teorema. Como ustedes pueden apreciar, pues aquí vamos a solucionar unos puntos. Estos, vamos a ver si alcanzamos los 6 o hasta donde alcancemos, ¿cierto? Pero la idea es ir bien paso a paso cómo se van solucionando. Como les digo, si leemos el primer punto, son problemas muy cotidianos, por así decirlo, que se solucionan con este teorema de Bayes. Entonces, el primer punto voy a tomarlo. Vámonos por acá y vamos a comenzar a analizar. Vamos a hallar este primer punto. Quedo muy lejos de donde quiero. Listo, entonces miremos este primer punto. ¿Recuerdan con lo que hemos visto cómo solucionarlo o no? Díganme a ver, díganme la verdad. A ver quién va a entrar por acá a la reunión. No me acuerdo. No se acuerdan, ya les olvidó todo, diga. Listo, aquí vamos a recordar. Bueno, entonces, dice así, miren pues, en el consultorio de Jorge, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad para obtener un descanso médico. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad o que es hombre es del 50%. Es decir, nosotros vamos a fingir por acá que estamos enfermos. Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre dado que finge una enfermedad. Eso pasó mucho en el Mundial. Eso fue muy famoso, que cuando jugaba la selección todo el mundo enfermaba ahí por la mañana o el día antes para buscar la incapacidad, ¿cierto? Sí, eso pasó mucho. Eso pasó y suele pasar. Todo Bueno. Es que el fútbol es el fútbol. sí, daño de estómago y vómito. Eso, entonces ahí mismo se enferma todo el mundo. Entonces, miren que este tipo de problemas, miren que puede ser, digamos, muy cotidiano, ¿cierto? El teorema de Bayes se utiliza mucho para lo que son eh, digamos, el sistema médico, por así decirlo. Este teorema se aplica mucho
para lo que son, digamos, clínicas, hospitales, todo esto se usa muchísimo. Muchos problemas son relacionados con esto. Entonces, este primer problema, les voy a recordar aquí la fórmula. Si esto se deja. Vamos aquí a dibujar. Entonces, ¿cómo les parece? No sé si ustedes recuerdan que nosotros vimos que la probabilidad de A, teníamos esta rayita, ¿se acuerdan? Bien, pero que yo sé. Sí, Es igual. Bueno, si por ahí escuchan a mi hijo, es que está por ahí en clase también. Que es la probabilidad de A por la probabilidad de B tal que A sobre probabilidad de B. Prácticamente lo que nosotros vamos a definir y lo que vamos a hacer es esto, que está aquí en rojo. Nosotros vamos a usar esta fórmula, es la fórmula del teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula es que nosotros le vamos a dar solución a estos problemas. ¿Cómo? Pues interpretando el problema, lo que yo les decía a ustedes en la clase de conjunto, ¿cierto? Es de interpretar, es de leer bien y sacar la información como debe ser. Entonces, pues aquí tenemos que comenzar a sacar unos datos, comenzar a identificarlos. Entonces, comencemos otra vez a leer. En el consultorio de Jorge, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad. Entonces, este 40%, mi primer dato, ¿cierto? 40%. Pero ese 40% yo no lo voy a tener por ciento, lo voy a tener como un dato normal. ¿Cómo sería un datico normal? Multiplicarlo por 100. Dividirlo. Perdón, dividirlo. Dividirlo por el 100%. Listo. ¿Cuánto me da esto dividido por el 100%? Pues cancelo el porcentaje y me da 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Señor. señor. Listo. Bueno. Entonces, lo primerito que yo les recomiendo es pasar todos los porcentajes a números que se puedan trabajar. Listo. De olvidarnos de ese porcentaje. Y luego el último dato, convertirlo a porcentaje, que por ejemplo, si me dio 0,4, multiplicarlo por 100 y ya. Entonces, eso es como lo primerito que vamos a hacer. Y vamos a comenzar a identificar. Por ejemplo, entonces esa puede ser la probabilidad de que finjan. ¿Sí? ¿Por qué coloqué esta F? Porque mire que aquí dice el 40, pues los pacientes fingen. Entonces, le voy a asignar esa F a esa probabilidad. Hasta ahí bien, ¿cierto? No hay nada raro. Sí, señor. Nada raro, listo. ¿Qué sigue en el ejercicio? ¿Qué pueden interpretar ustedes? ¿Con qué seguimos? ¿Con este 10%? Con el 10%. Listo, entonces seguimos con ese 10%. Hacemos lo mismo rápidamente. ¿Cuánto me hace 10% dividido 100? 0,1. 0,1. ¿Y cómo le puedo colocar yo a esto? Porque esa P me quedó horrible. P y la H de los hombres. Y la H de los hombres, muy bien, claro. Listo, y esto vale 0,1. Ahora, ¿qué dato es el que sigue? Sigamos leyendo. Los pacientes del diagnóstico son hombres. Hasta ahí ya tengo esa parte. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre. Ojo con algo acá. Y miren, les hago este paréntesis hasta el aire. Recuerden que, ¿cómo se lee esto? P debe tal
tales que a. No, No. este no es tales. Ah, no, tal que no. Eh, Listo, bueno. Ojo con esto. Eso significa que la P, digamos, es la probabilidad, ¿cierto? De que B dado que A. ¿Listo? Entonces, en este enunciado, en esta partecita, prácticamente el ejercicio me lo dice. Entonces, yo tengo que interpretar eso. Entonces, ahí me están diciendo que la probabilidad de qué? De que un hombre finja. Entonces, primero a la F, porque dijimos que F es finja, ¿cierto? Sí, Dado que es hombre, entonces luego a la H. Listo, estamos todos con esto. Nadie se me sí. perdió. No, ya bien, empezó profe, a. bien. Bien, bien. Ahí vamos bien, no hay nada raro. Bueno, entonces eso es lo que nosotros necesitamos identificar como para poder realizar el ejercicio eh, más práctico y más como a la fija, por así decirlo. Entonces, mi otra parte del enunciado dice que la probabilidad de que un paciente finja una enfermedad dado que es hombre. Entonces, lo mismo, voy a hacer lo mismo, voy a coger aquí entonces, porque me rayo. Voy a coger entonces aquí ese 50% y voy a coger y lo voy a dividir. Bueno, les cuento también, les voy contando algo. ¿Cuánto da esto? 0,5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda a mí? Que la probabilidad de que finja, dado que es hombre, es igual a ¿cuánto? 0,5. A 0,5, Sí. ¿cierto? Listo, sigamos con el enunciado. ¿Cuál es la pregunta? Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Epa, muy bien. Entonces, ¿cómo lo escribo? Esa sería la cuestión acá. ¿Cómo me queda eso Entonces, escrito? sería P, P, que un paciente, o sea, abro paréntesis, la P, ¿la qué? la, la, la P sería, espere, HF, H, el palito, F. El palito es dado que, ¿listo? Dado Esta es mi pregunta. Listo, ya tengo los datos y ya tengo formulada mi pregunta. Ahora observo cómo es la fórmula y reemplazo esos valores, ¿sí? Entonces me queda muy fácil decir que, entonces, que esta probabilidad de H, espero que esto me quedó muy feo, es igual a ¿quién? ¿Quién es entonces ese PA que está en la fórmula? ¿Quién sería aquí? pH, pH, ¿cierto? Entonces lo mismo. Voy a primero hacerlo así todo y si ustedes quieren lo van haciendo en la calculadora y me dice. Yo voy a reemplazar. Entonces aquí tengo a F, tal que H. Listo, entonces miren que aquí ya usé el teorema de Bayes. Ya solo lo cambié por las letras que le asigné en el ejercicio. ¿Sí? O ya ustedes definen con qué letras trabajan. Pero pues la mayoría es con las letras que tiene el enunciado como para no perderme. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces, esto es yo coger y multiplicar, ¿cierto? 0,1 por 0,5, ¿cierto? Dividido 0,4. Ah, no. 0,4. Sí, espere que yo me equivoqué aquí en la fórmula. Este no es H, sino F. F.
Ese es F, perdón. Listo. ¿Cuánto me da esto? Entonces yo ya digo que la probabilidad paciente sea hombre dado que finja una enfermedad, entonces es igual ¿de qué? Del 0,125. Y si esto lo multiplico por el 100%, me da una probabilidad de ¿cuánto? Del 12,5%. Vamos a ver quién va a entrar. Listo, entendido. ¿Dudas, preguntas? Profe, sí. Señor, dígame. Profe, ese 0.05 dividido 0.4 no da 0.02. Pues yo lo hice aquí en la calculadora y me dio 0,125. Es que yo también lo hice en la calculadora. 0,1 por el 0,25 me da 0,05. 0.05 es. No, sí, me da 0,125. Vuélvela a hacer. Coge, de pronto borra lo que ya tienes y coloca solo el 0,05 dividido 0.4. 0,4. Ujú. Ah, sí. Mira a ver si sí le da o, no, o todavía no le da. Sí, sí, ya, No, sí. profe, me sigue dando lo mismo. Tan raro, de pronto tiene la calculadora en radianes o en otra cosa. No, pues. Usted lo está haciendo en la calculadora. Sí. Hágala en la calculadora del celular un momentico y compare a ver. Porque Listo, profe. Sí. Sí, debe ser la calculadora, profe. ¿Ah? Sí, profe, debe ser la calculadora. Sí, la de tener en algo usted, escuadrada en algo. Para que la reinicie. Le toca reiniciarla. Shift modo igual. Listo, entonces, dudas sobre el ejercicio. Señor. Listo, entonces miren, en algunos ejercicios nosotros vamos a tener que usar esto. En otros ejercicios vamos a tener que usar el diagrama del árbol, que ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque necesitamos como visualizar para dónde va esa probabilidad para poder realizar esta fórmula. Entonces, este segundo ejercicio lo vamos a hacer pues ya así. Ya lo voy a hacer con un diagrama del árbol. Entonces voy por mi segundo ejercicio. Ahí no hay dudas. Profe, yo sí tengo Señor, una duda. sí, dígame. Ahí. Porque Mire, es que a mí al reemplazar en la fórmula, eh, para mí como que la A era la F y la B era la H. ¿Me hago entender? O da igual en la fórmula. ¿cómo no? Da diferente. Si la tiene al contrario, la haría diferente. Porque si me confundí Muestre a en ese ver. punto. Para mí el 40% sería como A. Este aquí sería A. Sí. El 10% sería B. Este sería B.
Y el 50% sería AB, porque es F sobre H, ¿no? Pues FH sería AB, ¿no? Sí, listo. O sea, usted lo trabajó así. Pues yo lo puse acá como C, pero para mí era como así. Entonces por eso me confundí. No le entiendo esa parte. Porque entonces ya lo que habría que calcular es lo que está dentro de la ecuación. Sí, porque muestre, a ver, ya. Mm, ya. No, lo que pasa es que, digamos, que primero que todo nosotros tener claro es la fórmula, ¿listo? Entonces, independiente de las letras que le asignemos, pues nosotros tenemos que tener claro es cómo es que vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos que hallar primero o, lo que tenemos, o los datos que tenemos que tener? Entonces, cuando usted reemplaza aquí, usted lo que tiene que ir, por eso vamos parte por parte en el ejercicio. Entonces usted se tiene que ir yendo, reemplazando como dice en la fórmula, pero sí le va a dar lo mismo. Mm, Sí le va a dar lo mismo. Si usted reemplaza como dice en la fórmula, le da lo mismo. listo, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta sobre esto? Bueno, voy con otro ejercicio que, como les digo, algunos se hacen como ese primero, sacando así los datos. Otros, lo que vamos a necesitar es primero hacer el diagrama del árbol, listo, para poder darle solución. Entonces, voy a ir con el punto 2. Voy a insertar este punto 2 y vamos a interpretarlo y a resolverlo. Entonces, miremos aquí este. Entonces, este punto 2, digamos, donde estoy trabajando, yo les comparto este archivo. Esto va a quedar en la plataforma para que lo tengan para poder estudiar también. Listo, entonces vamos a leer desde punto 2. Nos dice lo siguiente. En un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40% de los peces son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que la especie roja, el 40% son hembras. Si selecciona un pez hembra, si se selecciona un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la especie azul? Listo. Entonces, Profe, digamos, perdón, es que tú ahorita estabas diciendo que se utiliza el diagrama del árbol y no es más fácil el diagrama de Venn. Tiene que ser el del árbol para poder sacar los resultados y sí, ahí sí organizar las fórmulas. pues, a ver, eso también se puede organizar con el diagrama de Venn, sí. Sino que con el, digamos, lo más usado en el teorema de Bayes es el diagrama del árbol. Porque, digamos, Pero si uno lo hace con el otro, da lo mismo o cambia todo. no, da lo mismo. Si lo interpretas bien y con el diagrama de Venn, como si fuesen conjuntos, también lo puedes trabajar así. No hay problema con eso. Lo que pasa es que todas las explicaciones que encontramos en los libros de estadística y de matemáticas, lo encontramos siempre se encuentra con el diagrama del árbol. Pero por el diagrama de Venn también puede salir. Entonces miremos aquí cómo hacemos el diagrama del árbol de este problema. Entonces, para comenzar con el diagrama del árbol, pues, ¿qué es lo primero? Pues partir, ¿cierto?
empezar. Vamos a ver, yo creo que de pronto mejor lo hago por acá. Bueno, voy a empezar con esto. Ustedes esto ya lo saben hacer también muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué información es la que me están dando? El problema son de leerlos varias veces, ese problema son de interpretar varias veces. Entonces me dicen, estamos hablando de dos especies de peces, ¿cierto? Que uno es de la especie azul y otro de la especie roja. Azul aquí. Y rojo acá. ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Hasta ahí vamos bien. Me dicen que el 40%, es decir, que esa es la probabilidad de que de la especie azul, el 40% son de esta especie. Entonces, ¿cómo lo coloco acá? 0,4. ¿Están de acuerdo? Que es 0,4, listo. ¿Que la especie roja es cuánto? 0,6. 6. Eso, muy bien. 0,6. Listo. Entonces, ahí ya empecé con mi diagrama. Ahora tengo que hacer ya aquí otro diagrama. ¿Cierto? ¿Qué va a ser cuál? El de Macho y hembra. 0,3. Entonces vamos a colocar aquí que es azul, ¿cierto? Macho. Y aquí pues la A también de azul. Hembra. Listo. Aquí nos vamos a ir con esto. Aquí también vamos a colocar lo mismo. Y aquí también vamos a colocar lo mismo. ¿La H es de qué? De hembra, Listo. ¿Y la Hembra. M? de macho. 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 Muy bien, listo. Era para que nadie se me perdiera. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio de los peces azules? Que la especie azul, el 0,3 son machos. Listo. Entonces, ¿cómo viene dado esa probabilidad acá? P, M, ¿por qué? Azul, cierra, Dado que es azul, ¿cierto? y 0,3. Venga, yo borro esto para que me quede más bonito. Vamos a hacer esto con paciencia y teniendo orden. 0,3. Voy a alargar esto y coloco acá lo mismo. AM. Listo. Entonces lo mismo va a pasar con el de acá abajo. Entonces, ¿cuánto es el de hembra? Ese es 0,4, pero entonces sería P, Entonces yo miro si de pronto hay que alargar este para que nos quede bien hecho y entendamos bien este ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? Sería P, sería P, paréntesis, H, H, dado que ¿cuánto coloco ahí? 0,4. 0,7. 0,7. ¿Por ¿Por qué? qué 0,7? Porque tiene que hacer, ahí dice que es el 30%, mientras que la especie es el 40%. O sea, ¿qué hicieron ahí? Mira, No, porque no, si es el 100% y el eso. 30% son machos, el 70% son hembras. Exacto. Y es lo mismo, por ejemplo, la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, esta partecita que estamos haciendo acá, diga, tiene que dar 1.
Entonces, si ya tengo 0,3, ¿cuánto me hace falta para llegar a un 1? 0,7. What? Es que, digamos, en la probabilidad se habla así. Las probabilidades no pueden pasar de 1. Cualquier probabilidad debe ser igual a 1. ¿Sí? No puede pasar de 1. Tiene que ser menor a 1. Entonces, como a mí me están diciendo que el 30% son machos, y ese 30 equivale a 0,3, ¿cuánto hace falta para llegar al 100%? 70. Pues aquí me hace falta 70% para interpretarlo así. ¿Y a este otro lado cuánto me haría falta? Porque acá me tiene que 0.7. dar un 1. 0.7. Listo. Entonces, este 1 equivale al 100%. Y lo mismo el 100% equivale a un 1. Entonces, en la probabilidad se maneja esto. Ninguna de estas sumas, por ejemplo, de este pedazo, digamos, de este que estoy cogiendo acá, puede pasar de 1. Ninguna. En ningún caso. Listo. ¿Entendió esa partecita? Porque el 0,7. Listo, voy a borrar esto. Bueno, entonces aquí ya interpretamos yo creo que muy bien. Venga, yo hago un poquito más larguito acá. Para poder hacerlo también. Que me quede bien. Entonces acá, ¿cómo iba? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Señor, Listo, entonces, ¿cómo lo coloco yo a este lado ya? La probabilidad de que M, M, lo mismo, ¿cierto? R, Y R. ¿Es igual a cuánto? 0,6. 0,6. Entonces, aquí abajo, ¿cuánto me va a quedar? Perdón, acá me equivoqué. Acá sería H, dado que es rojo. ¿Es igual a cuánto? 0,4. 0,4. Listo. Entonces, según la fórmula, ya cuando yo ya tengo allí escrito todo, según mi fórmula, es que H, ¿no? listo. Sí. Sino que voy a colocar, digamos, la original. la fórmula sí es B. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la especie azul? Entonces, primero es que sea de la especie azul. Si se selecciona un pez hembra, mírenlo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la especie sea azul? Entonces, por eso va de esta forma. Por eso lo voy a escribir de esta forma. Que sea la especie azul, dado que sea hembra. Entonces, lo puedo escribir de esta forma. Que es lo que yo conozco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda sobre cómo se escribió? Señor, Listo, entonces yo ya me voy tomando lo que dice la fórmula. La probabilidad de A, ¿cuál es? 0,4. 4. Listo.
¿Cuál es la otra probabilidad que sigue? HA. 0,7. Sobre, Pero pues ahí no está. Creo que es pH. 0,3. ¿cómo les parece que esta es donde tenemos que tener cuidado? ¿Por qué? Porque esta pH, vamos a hacerla por acá. Ojo con esta pH. ¿Cómo les parece que esa pH muchas veces puede ser, digamos, alguna otra probabilidad multiplicada por otra probabilidad más, o sea, puede ser la suma de probabilidades? ¿A qué me refiero con que puede ser la suma de probabilidades? Lo siguiente, que aquí es yo multiplicar 0,4 por 0,7. Y vayan mirando de dónde lo saqué. Más la probabilidad de multiplicar 0,6 por la de 0,4. ¿Qué podemos interpretar ahí? ¿De dónde son esos datos o cuáles son? Son los de hembras de especie azul más los de hembras de especie roja. Exacto, entonces, ¿cómo les parece? Y les voy a colocar acá. Ese pH es yo irme y hacer este recorrido por acá. Coger y irme de esta forma. Flun, flun, hasta llegar acá. Eso es lo que yo hice. Y el otro es este mismo. Coger y irme por acá hasta llegar a la hembra, que es lo que me están preguntando a mí en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto les dio esto en la calculadora? No nos ha dado. Profe, una pregunta, Señor, porque cuando hacíamos el diagrama de árbol, pues a principio del curso, no utilizamos esa fórmula, solo multiplicábamos. porque, bueno, lo que pasa es que cuando son aplicaciones, cuando algunos ejercicios solo se hacen con el diagrama del árbol y solo se multiplica. Entonces usted me averigua una sola probabilidad, no como la suma ni la multiplicación de probabilidades. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo le podía hacer preguntar por la probabilidad de que sea hembra. Entonces usted me va a coger y me va a decir, que sea hembra azul, entonces multiplico 0,4 por 0,7 y ya, ¿cierto? Lo hace así. Que sea macho, entonces usted me multiplica el 0,4 con el 0,3 y ya, salió. Pero cuando es con esta clase de ejercicios, donde hay un contexto ya como tal, ya se usa el teorema de Bayes. ¿Sí? Por eso primero lo hicimos como se decía al principio, porque lo hacíamos así, porque al principio es de interpretar cómo se hace un diagrama del árbol y cómo llegar, digamos, a la respuesta de un diagrama. Después de pasar de que ya sabemos solucionar un diagrama, pues ya viene como la parte de aplicar el teorema. Digamos que esos eran los cimientos que necesitábamos. Comprendo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿esto cuánto me les dio? Sí, eso. Entonces, la probabilidad es alta, ¿cierto? La probabilidad es altica, 53. Está siempre altica la probabilidad. Siempre recordemos algo también pues digamos, en
en nuestro curso, y es lo siguiente. La probabilidad de un evento es igual a ¿qué? Ahora que el compañero me hizo caer en cuenta. ¿Qué es el número? Eso ya lo usamos también. ¿De casos qué? Favorables sobre, vamos a ver quién va a entrar, perdón. Sobre el número de casos que, ¿no lo recuerdan? No, señor. ¿No recuerdan ustedes cómo hacían el ejercicio de cuál es la probabilidad de sacar un 4 lanzando un dado? Por el total de número de casos totales. ¿Sí? O el total de casos. De casos posibles. Esta que escribí aquí con negro, digamos que es nuestra fórmula primordial en el curso, ¿sí? De sacar probabilidades. Si yo les pregunto, Jefferson, no sé, Anderson, Pedro, Michael, Laura, Lady, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 13 lanzando un dado? No es un medio, profe. Pero Un bueno, sexto. Ese lo explicó Dayana, me parece, en la capacitación. entonces, mucho cuidado, que para eso es esa fórmula que escribe allí de negro. Tenemos que tener muy presente en nuestro curso que esta fórmula para sacar probabilidades es primordial, ¿sí? Número de casos favorables. Entonces, ¿cuántos casos en las caras del dado, cuántas veces está el 3 o cómo casos posibles está el 3? Una. Una vez, ¿cierto? ¿Y cuántos casos posibles hay? 6. 4. 1, 2, 3, 4. Son Seis. 6 lados, ¿cierto? Un dado tiene los 6 lados, pero que yo saque 3, solo hay una posibilidad. Listo, entonces digamos que esa fórmula que está allí para sacar estas y para mirar muchas probabilidades, solo es usar esa fórmula, tener muy claro qué es lo que se refiere, número de casos favorables sobre número de casos posibles. El número de casos posibles, todos los que tiene en este caso el dado. Si yo tiro, por ejemplo, 2 dados, y yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3, no, de sacar un 6, o jugar el 7, juguemos 7? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 7 lanzando 2 dados? Cero, Seao. cero posibilidad. No, lanzando 2 dados, no 1, sino 2. Entonces, ¿cuánto dicen ustedes? 1, 12, no. Bueno, tenemos claro que aquí va el 12, ¿cierto? Porque es el número total. Entre los 2 dados suman esto. Pero ¿de cuántas formas posibles puedo sacar yo el 7? 5 más 2, ¿cierto? 4 más 3. 6 más 1, 4 más 3. ¿Qué otro? ¿Y están todos? Sí. Entonces son 3. Entonces, 1, 2, 3. Y yo ya hago esto en la calculadora de cuánto me da. O primero simplifico, saco tercera y tercera. Y ya me queda un numerito más pequeñito. Listo. Pero entonces, ojo que en nuestro curso pues, es primordial tener claro esta fórmula, tener claro ese diagrama del árbol, porque si pasamos por acá y no tenemos claro lo que es esa fórmula que escribí con negro, o el diagrama del árbol, pues no hicimos nada, por así decirlo. Entonces, en este caso de probabilidades, mire que son, digamos,
cositas sencillas, pero que se vieron al principio y que a veces ya por aquí, ya finalizando, ya como pasamos ese tema, ya se nos olvidó, ¿cierto? Suele pasar. O aquí no pasa eso. Con ustedes no pasa eso. Con otro curso. Bueno, vamos con otro ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio, unos minuticos, para que ustedes intenten resolverlo, así como resolvimos los dos primeros. Voy por mi ejercicio 3. Lo voy a traer ya. Lo voy a pegar acá. Listo. Vamos a hacer este ejercicio 3. Este ejercicio 3, les anticipo, pues, es parecido a ese ejercicio 2. Prácticamente lo mismo. Entonces, les voy a dar un momentico. Una alarma muy dura. Les voy a dar unos minuticos, extraen los datos y ya los socializamos aquí, ¿listo?
¿Cómo van? Me confundí, me confundí. Ya se confundió. Bueno, esperemos a ver. Vamos a leer otra vez. Allí les coloqué, pues, como digamos, un poco las definiciones como para que las tengan claras de cómo se leen estas cositas. Voy a esperar otro un minutico, a ver cómo que lo acaben de desarrollar. Y ya aquí lo socializo para todos, ¿listo?
Listo, ¿cómo van? ¿Ya sacaron el diagrama? ¿Les quedó así? Sí, profe. Listo. Aquí en la D, ¿qué colocaron? 0,05. Eso, muy bien. Entonces, ¿aquí cuánto va? ¿Cuánto? Y ahí 0,1. Ajá, no, 0,10 es lo mismo. Entonces, ¿aquí cuánto va? 0,9. Listo. Entonces, hasta ahí llegaron todos. Hicieron, reemplazaron en la fórmula. ¿Cómo nos quedó entonces? Yo la voy escribiendo y ustedes me van diciendo qué tal andaban. Si andaban muy bien o andaban muy mal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué es lo único diferente acá? O lo que tienen que tener cuidado es con lo que hagan en el denominador. Eso es lo que ustedes tienen que tener ahí mucho cuidado. Porque arriba me queda el 0,6, ¿cierto? Por 0,05. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿debajo qué me quedó? Me queda sumar dos probabilidades. $0,6 por 0,05. Me quedó muy feo esto. ¿Más quién? 0,4 y 0,9. Epa, muy bien, claro. Ah, no, porque vamos con la D. Entonces, es 0,4 y Por el 0,1. Sí. Y 0, 10. ¿Cómo? Aquí va el 0,1. ¿Alguien me habló? ¿Qué me dijeron? No, perdón, es que yo dije 0,10 y es 0,1. Ah, no, es lo mismo. Que si le colocamos acá el 0 no nos va a afectar en nada. Ah, bueno. Ahí no pasa nada. Bueno, y eso es la formulación. Entonces, ¿cuánto me da eso? A todos nos dio eso. Entonces, esa probabilidad sería de ¿cuánto? 42,8. La probabilidad es alta. Por eso los celulares salen con tanta garantía, ok. Ahí mismo Sí. Johanna dice, no, sale bueno. No, señor, la verdad sí. La verdad ahí salen defectuosos. Ay, la garantía, vea. Entonces, digamos, este teorema se usa pues, para esto, para encontrar esas cositas. Como les digo, algunos ejercicios es de focalizarnos mucho, interpretarlos, leerlos, sacar el diagrama,
En otros no hay necesidad de sacar el diagrama, va a ser como el ejercicio 1, ¿cierto? El ejercicio 1 solo sacamos los datos y fuimos y reemplazamos. Yo creo que fue de los sencillitos, de los más prácticos. Pero el resto no es que sean algo tan duro, tan difícil, no. Realmente son de buena interpretación. Ustedes son muy buenos lectores, interpretan muy bien todo eso. Entonces, yo creo que bien por ese lado. Vamos a hacer otro ejercicio, el punto 4, vamos a hacerlo. El punto 4 es muy sencillo. Vamos a hacer el punto 4 y nos tomamos unos 10 minuticos de break. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Entonces, les voy a colocar allí este punto 4. El punto 4 es directo. ¿Cómo así que directo? Sí, lo vamos a hacer como el punto 1. Interpreten, leen, sacan los datos, apenas tengan los datos, la pregunta en cuestión, van y reemplazan en la fórmula. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Así como este punto 1, mírenlo acá. Así como hicimos este punto 1. Listo. Listo, profe. Bueno, les voy a dar entonces unos 10 minuticos, yo le calculo que lo resuelvan. Sí, más o menos a las 52 y salimos hasta las 10. Descansito 10 minuticos. Aquí estoy para que ahorita lo resolvemos. Pero necesito que lo piense.
Listo. Yo me imagino que ya lo terminaron, ¿cierto? Les fue muy bien. Sí, profe. Bueno, sacaron los datos de esta forma, ¿cierto? Y ya solo es reemplazar en la fórmula, ¿o no? Esto es de pura interpretación. Yo cuando ya tengo los datos, extraigo todo, pues ya me queda muy fácil ir y reemplazar. Pues esto nos quedó 0,6 o el 0,4, ¿cierto? Esto nos da en la calculadora más o menos 0,6667, lo podemos aproximar. Sí, profe. Me equivoqué en la fórmula, con razón me dio diferente. Es que yo en Da la fórmula, 66,67%. ¿Qué pasó en la fórmula? no, profe, es que yo en la fórmula puse P, no puse PT, sino PH. Ah, ya. Entonces, todo fue que me equivoqué. Listo. Entonces, esta sería la probabilidad. La probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le gusta la torta. Ahí salto, esos muchachos comen de todo. Torta y helado a la vez. Cierto, parejito. ¿Dudas sobre este ejercicio? Torta y helado es una buena combinación. ¿Alguien se me quedó por ahí con alguna duda? No llegó al resultado. Bien, profe. Bien, todos bien. Listo, Sí. muchachos. Listo, no hay problema. Vámonos entonces a un break. Listo. Volvemos en 10 minuticos. Hágale, profe. 10 y 5. Y analizamos otros dos problemitas. Listo. Listo, profe. Vale. Para que tomen el cafecito. Coloqué en evidencia solamente los libros y las páginas.
Bueno, listo. Retomamos. Ya andan por allí. Por acá hay un pedacito, profe. Ahorita hay un pedacito. Profe, pregunta. Ahorita va a explicar mucho. Ya vengo, ya. No, vamos a hacer, alcanzamos a hacer dos ejercicios y sobre el mismo tema y ya. Ah, bueno, es que le digo, es porque ya casi me tocó irme a trabajar y no me quiero perder las... No, ya sigue, voy a colocar, les comparto aquí tres pantallas. Vamos a hacer este ejercicio 5, así como lo estamos resolviendo, que ustedes lo hagan en un momentico, un ratico, unos 10 minuticos, socializamos cómo es la solución y hacemos otro sexto así. Listo, entonces vamos a hacer este 5. En una fábrica de latas se producen latas de dos tamaños, de 25 ml y de 40 ml. Si se saben que hacen la misma cantidad de ambas latas y que un 1% de las latas a este lo vamos a leer bien, el 25 ml y un 4% de las latas de 40 mililitros salen defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una lata de las defectuosas al azar, esta sea de 40 mililitros? Esa se hace en diagrama de árbol. Sí, van más a la fija con el diagrama. O sea que los dos tamaños son 25 ml y 40 ml. Sí, así se reparte. Allí cuando hagan el diagrama, en el diagrama identifiquen cuál es como la pregunta allí. ¿A qué se refieren con eso? Cierto que todos tienen la nota del parcial. Yo no la he mirado, profe. Pero, Sí, profe.
Pero sí le salió acá, o sea que tengo este uno pendiente por calificar, pues yo no sé cuál. Mejor dicho. No sé cuál. Bueno, yo me imagino que, ¿cómo van? El diagrama sale pues fácil, creería yo, ¿cierto? Ya lo único que les aconsejo yo, en el denominador, lo que van a hacer allí, la operación que van a hacer allí. Cierto que me imagino que el diagrama pues no tuvieron problema, ¿o sí? ¿O cómo van? Cuéntenme a ver. Díganme a ver. Imagino que hicieron un diagrama así. Así yo me imagino que hicieron un diagrama. Vamos a colocar aquí una D. Pues yo ahí puse L1 y L2 malo. Ah, no, por letras que coloquemos no hay problema. Yo voy a colocar D1, D2. Con las dos Ds. Yo me imagino que por aquí colocaron el 25, ¿cierto? Arriba puse el 25 ml y abajo el 40 ml. No, profe. Aquí el 40. Ah, sí. Y en el otro puse 0,1. Pues no hay problema como los coloque. Aquí arriba, ¿cuánto? 0,5, ¿cierto? 5. A mí porque me dio 0,1. Ah, no, pero es en el otro. Bien. No, estoy acá. Aquí es 0,1. Sí, y abajo 0,9. 4. Entonces acá abajo, ¿cuánto va? 0,4. Profe, no es 0,01. 9. Sí. Ah, sí, estamos hablando del 1%. Ujú. Entonces acá abajo, ¿cuánto va? 0,99. Lo mismo aquí, ¿cuánto iría? 0,04. Ajá, porque sería el 4%. Y aquí entonces, ¿cuánto me quedaría? 0,9. Eso, muy bien. Listo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar?
La pregunta, ¿cuál es? Digamos que yo usé esta D, digamos de 40 ml, ¿cierto? Pues no tiene ninguna otra letra, sino que lo podemos colocar así. Entonces, la cosa es identificar cuál es ese. Entonces, ese 4% es el que yo tengo que identificar, es decir, bueno, voy a trabajar aquí. Es decir, el recorrido que yo voy a hacer es este, hasta llegar hasta acá. ¿Sí me hago entender? Mejor dicho, vámonos al reemplazo. ¿Les parece? Ustedes debieron haber reemplazado 0,04, me imagino yo, ¿por cuánto? 0,5, Eso, epa, muy bien. ¿Y abajo qué colocaron? 0,5 por 0,01. Eso, más, sí, no hay problema. Una Cero- multiplicación, no tenemos problema, pero colocaron este más, ¿cierto? Más que, 0,04 epa, eso, por 0,5. por 0,5. Bueno, hoy está pasando el vendedor. ¿Cuánto nos da esto? 0,2. Todo, sí, 0,8. Sí, no, todo ya. Bueno, hagámoslo paso a paso, espere, pues. Es acá arriba da 0,02, ¿cierto? Sobre, aquí abajo me da 25. 0,005 más 0,02. Y esto es igual a 0,8 por este 100%. Que a la final da ¿cuánto? 80%. 80%. Alto, ¿cierto? Una probabilidad bien alta. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Cuéntenme a ver. Bien, profe, bien. Ah, fácil, ¿cierto? Ese final va a estar regalado, ¿ok? No, usted lo corcha muy feo a uno, profe. No, ese final va a ser una cosa más regalada que para qué. Vamos con ese último ejercicio, con ese sexto. Este sexto lo voy a dejar de modo tarea. Este sexto listo. Este sexto lo voy a dejar modo tarea. Les explico qué es modo tarea. Ahora, colócame en cuidado. Ahorita al finalizar, es 10:30, ¿cierto? En 10 minuticos terminamos clase, pero vamos a terminar ese último ejercicio. Yo voy a adjuntar en la plataforma ese taller que realizamos hoy, esos 6 ejercicios. Ustedes van a tomarle la foto a los apuntes que tuvieron que hacer, ¿cierto? Y lo suben junto con ese punto sexto. ¿Listo? Para tener allí como un tallercito más para calificar, para ese 30%. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Entendido. Bueno, listo. Entonces, eso es como para darles puntos extras. Esos apuntes de la clase también los adjunto para el que no se los necesite. También los voy a adjuntar. Listo. Esperen, yo quito esto de acá. Entonces ahí los dejo un momentico para que piensen entonces cómo hacer ese sexto. Ese sexto, pues no es que yo lo vaya a socializar del todo, porque es el modo tarea, ¿sí me hago entender? Sí, profe. ¿Y hasta cuándo va a dar plazo para el modo tarea? ¿Cómo así? Ese sexto sale en 2 minutos. Ah, o sea, para hacerlo ya. Ah, bueno, yo le enseño. Bueno, pero no sé, no.
No, pues que así ya me hacen enojar. Yo a las 10 y 20 enojado, imagínense. No, este sale rápido. También que les sugiero yo, lo mismo que hice en el quinto, identificar, pues hacer el diagrama del árbol. Ustedes verán qué letras le colocan, es lo mismito. Y identificar quiénes, con cuáles que van a trabajar y ya. Yo de todas formas, como subo este archivo, este que estoy rayando acá, yo se los voy a adjuntar. Se los voy a juntar de acá mañana. Mañana lo adjunto. Esta solución del sexto, listo. Entonces ustedes tienen de acá a hoy en la noche, pues, máximo para subir el sexto solucionado. ¿Estamos de acuerdo? Mejor dicho, después de que yo suba este, ya no acepto el sexto. Listo, profe. Ok. Entonces les decía, es lo mismo del quinto. En el denominador tienen que hacer, digamos, lo mismo, una multiplicación y luego otra vez la suma, así tal cual como se hizo ese sexto, perdón, como se hizo el quinto, como se hizo el tercero, como se hizo el segundo. Profe, ¿puede dejar ver un momentico el quinto? Gracias.
Bueno, listo, miren, ya falta poquito. Entonces, les relaciono acá. Nosotros para nuestro tema final, para la próxima semana, Dani, para la próxima semana, dentro de 8 días, les vamos a trabajar sobre esto, teorema de Bayes. Listo. Los problemas que vamos a resolver van a ser pues muy parecidos a estos. Igualitos, pues no, pero de lo mismo sí. Listo. Tengan en cuenta, por favor, esta fórmula que saca el negro. Número de casos favorables sobre número total de casos posibles. Si pasamos por estadística probabilística y no sabemos usar eso o no lo tenemos presente, estamos varados, como dicen por ahí. Listo, entonces tengan también presente porque también van a salir ejercicios de esto. No practique porque realmente son fáciles los ejercicios, es decir, no sea una división de una cosa sobre la otra y ya, y sale. Así como el ejemplo que hicimos del dado y todo eso, o una moneda o eso. Entonces es sencillito, listo. El resto pues son de esos problemas. Tengan en cuenta pues aquí de pronto está, como les coloqué yo aquí en este cuadrito, que es A y B, ¿sí? Que cómo se lee eso, la probabilidad que ocurra A dado que ocurre B. Bueno, tengan en cuenta así esas cositas. Sacar el diagrama del árbol pues es fundamental para resolver y reemplazar. Entonces, de eso va a ser nuestro examen final. Yo me imagino que ya muchos ya con su segunda nota ya están al otro lado del umbral y de pronto con las notas de talleres y esto que hemos trabajado, que ha sido poquito, pero que tenemos algunas noticas allí, pues ya prácticamente ese final es como para promediar bien alto, que esta asignatura les quede por 4.8 para arriba, ¿cierto? Entonces, pues no es más. Este sexto, pues como les digo, yo de aquí a mañana adjunto la solución. Les doy el plazo de todo el día para que ustedes solucionen este punto. Yo me imagino que ya muchos ya lo tienen solucionado. Si quieren lo analizan ahorita todo rato, bueno, no sé. Por la tarde se toman un cafecito y lo vuelven a mirar. No, mentiras, bueno, no sé. O ya lo dejan así, lo adjuntan de una vez. Ustedes deciden, ¿sí? Tampoco es que se van a sacar un 1 pues por lo que van a subir. Yo valoro mucho que los apuntes del quinto, que sí los tengan, el apunte del cuarto, del tercero, ¿sí? O sea, que tengan resuelto esto, que no solo yo llené aquí por llenar y que ustedes estuvieron acobijados toda la clase, ¿cierto? Con este frío estuvieron acobijaditos, bien chévere. Entonces, valoro también eso, que suban los otros puntos bien solucionados. ¿Dudas, preguntas? No, profe, está muy bien. Todo claro, listo. Entonces, no siendo más, que tengan un feliz día. Nos vemos dentro de 8 días. Todavía no se sabe por dónde, ¿cierto? Si nos vamos a encontrar otra vez por acá para realizar el examen o si se va a ir a los que van a ir a presentarlo a presencial. Bueno, yo les informaré el día lunes en la tarde, si Dios quiere. ¿Cómo va a ser o sí, por dónde nos vamos a encontrar? ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias.